Saw Jesus walking on Galilee. The Lord said, Pete, why don't you take a walk with me? Pete got scared and slowly sank into the lake. The Lord said, Pete, you gotta take a leap of faith. Take a leap. I have a friend who spent his life getting drunk. The more he drank, the more and more he sunk. He was killing himself, you could see it all over his face. Before he got clean, he had to take a leap of faith. He took a leap. Take a leap of faith. Take it with me, take a leap of faith. The only way to play it safe. Take a leap of faith. Take it with me, take a leap of faith. Let's take a leap. Single girl living with a single man. Cradle rocked by an empty hand. When the thrill is gone, they both go their separate ways. Cause neither one ever took a leap of faith. Take a leap, take a leap of faith. Take it with me, take a leap of faith. There's a time to waste. Take a leap of faith. Take it with me, take a leap of faith. Got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You little faith, he said, why did you doubt? Jesus walking on Galilee. Prácticamente real del niño gestacional. Y esto viene relacionado con lo que comentaba el doctor, los estudios que se hacen de costo-efectividad respecto de la utilización de estos estudios. Hoy hay países, este es un trabajo de Canadá, donde evalúa los distintos estudios prenatales que se pueden hacer, las consultas, e incluye el costo de la terminación del embarazo, y llega a la conclusión que uno de estos estudios es el más económico, tiene más costo-efectividad para diagnosticar y detener los embarazos de la mayor cantidad de niños con síndrome de Down. Esto pasa también en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en un montón de países, donde llegan a la conclusión que este estudio de ADN fetal no invasivo mejora la detección de síndrome de Down y a menor costo los gastos de salud. Son estudios que se hacen de costo-efectividad. El tema de estos estudios prenatales generan un impacto tan grande en los padres porque recién están reconociendo al niño como que forma parte de su familia, recién está ingresando a la familia en las primeras ecografías, y nosotros en esta etapa tan temprana, 10, 11, 12 semanas, ya estamos prediciendo el futuro completo de la vida de ese niño con un diagnóstico. Los padres no tienen todavía la oportunidad, como tienen en postnatal, de mirarlo, de tocarlo, de abrazarlo, de tenerlo a UPA, de darle de comer, de que el niño nos mire, o sea, todavía no hay esa interacción con los padres,
y recién lo empiezan a reconocer como un ser humano que forma parte de su familia. Y llegan estos diagnósticos, y ahí es muy importante la forma en la que el médico se comunica para que estos padres puedan entender qué significa verdaderamente el diagnóstico que estamos haciendo prenatalmente. Pero hoy vemos que, como comentaba el doctor previamente, se cuestiona en la sociedad si existe un deber o una obligación de tener un hijo sano. Hay autores que dicen sí, ese es un deber y una obligación que tienen los padres. Y se sustentan en dos principios bioéticos que amplían los principios que se sostienen en el principialismo, que es la autonomía reproductiva, que es el interés moral o legal que tienen las personas de asumir o rechazar el nacimiento de un niño o de un cierto número de niños, o sea, está dentro de la privacidad y la decisión privada de las familias, y el principio de beneficencia procreativa, que es el principio de selección de tener el mejor hijo posible. Entonces, basados en estos dos principios, se construye en algunas sociedades toda la articulación de lo que es el diagnóstico prenatal. Y basados en eso tenemos el aborto como libre elección de los padres, como una elección personal y propia, dentro de este concepto de eugenesia que llamamos eugenesia liberal, que es aquella eugenesia que está practicada por voluntad de los padres, pero no es promovida como tal directamente por el Estado ni por la población, pero sí se les da a los padres todas las herramientas como para que la puedan utilizar. ¿En qué se asiste esta decisión? En que es una decisión libre, una decisión reproductiva libre, autónoma e informada de los padres, y se argumenta de que esta decisión es de esta manera porque permite preservar el bienestar emocional, económico y financiero de la familia. De hecho, si miramos qué es lo que pasa en algunos países, vemos que, al menos en Estados Unidos, acá en este artículo se habla que hay entre un 25 y un 40% menos de niños que nacen con síndrome de Down. Lo mismo ocurre en Inglaterra y en Gales, que también hay un porcentaje más bajo de niños que nacen con síndrome de Down. Este es en Australia, como se asocia el diagnóstico, que es la curvita azul, respecto de la roja, que es la interrupción del embarazo. Y lo mismo pasa en Dinamarca también, donde ha disminuido bastante el nacimiento de niños con síndrome de Down. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Este es un artículo que fue publicado recientemente en el Archivos de Pediatría, que es la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría, en lo que dice que la interrupción del embarazo por anomalía fetal no implica un juicio de valor sobre las personas que nacen con esa anomalía. Ellos sostienen que esta interrupción del embarazo por anomalías fetales es una decisión voluntaria, libre y privativa de la mujer. Y sostienen en que el diagnóstico de una patología fetal genera tal daño en la mujer y en la familia que es un daño que debe ser evitado con la interrupción del embarazo. ¿Quiénes escriben este artículo? Lo escriben médicos que son coordinadores del área de salud fetal del Centro Nacional de Genética Médica, y lo escriben personas que dirigen la Red Nacional de Anomalías Congénitas en nuestro país. O sea, gente con formación y que está a cargo de mujeres embarazadas con niños con patología. Entonces, los padres, cuando se hace un diagnóstico de síndrome de Down o de alguna patología que pueda producir discapacidad, refieren que se refuerzan los aspectos negativos sobre los positivos en el asesoramiento genético prenatal. Distinto ocurre en el postnatal. ¿Y esto de qué depende? Depende de cómo la persona que asesore valora la vida en la etapa prenatal y qué perspectivas tiene esa persona en su forma personal y social respecto de la discapacidad. Estos asesoramientos, si bien se indican que son no directivos, que son no coercitivos, van a estar influenciados directamente con la perspectiva que tienen las personas que asesoran respecto a esta patología. Algunos entienden el valor de la vida y de los diagnósticos como un prenatal, postnatal como un continuo. O sea, es lo que decíamos antes, o sea, ¿por qué uno va a dar un asesoramiento distinto de la misma patología dependiendo de la edad que tenga esa persona sobre la que se hizo el diagnóstico? Pero otros dicen que la posibilidad de evitar la discapacidad es diferente. O sea, esa posibilidad que tienen es diferente al desafío que implica adaptarse. O sea, es mucho más sencillo evitarla que adaptarse a la patología que produce la discapacidad. Sin embargo, en todas las perspectivas, y lo vemos también en el documento que yo presenté antes,
todos sostienen que las personas con discapacidad tienen derechos. En esta otra perspectiva en la que decimos es la misma persona que está enferma prenatal o postnatalmente, o a la que se le hace un diagnóstico prenatal o postnatalmente, amerita que los padres reciban el mismo tipo de información. ¿Cómo hacemos el asesoramiento? Bueno, lo hacemos subordinado al bienestar de la persona, damos toda la información completa respecto a los resultados, a todos los cuidados necesarios que son durante la gestación, la manera de tratar de buscar una terapia precoz y ayudar a los padres a esto, que es lo más difícil, que puedan aceptar en forma serena y consciente las características de su niño por nacer. Acá es fundamental la forma en la que el médico se exprese, porque uno entiende que hace un diagnóstico en semana 12, tiene 28 semanas, quizás hasta 30 semanas hasta que nazca el niño. Y son 28 semanas que los padres no tienen nada que hacer directamente, excepto que sentarse a esperar. Distinto es después del nacimiento, porque bueno, coordinan ya para el día siguiente las consultas, las terapias, los controles. Acá tienen todo ese tiempo esperando a empezar a hacer algo técnicamente para ayudar a ese niño. Pero ¿qué dicen las familias que tienen verdaderamente hijos con discapacidad o entre ellos con síndrome de Down? Se ha visto que hay un mayor bienestar en las madres de los chicos con síndrome de Down respecto a estas discapacidades, hay menos tasas de divorcios, los padres se sienten orgullosos, más del 80% dice que tienen una vida más positiva gracias a sus hijos con síndrome de Down. La mayoría de los hermanos se sienten mejores personas porque tienen un hermano con discapacidad, y los niños con síndrome de Down, los mayores de 12 años a los que se les hace entrevistas dicen que viven vidas felices. Toda esta información muchas veces no está presente cuando se hace un asesoramiento de tipo prenatal. ¿Qué dicen los documentos? Tenemos, la UNICEF tiene una observación general del Comité de los Derechos del Niño. Hay un punto especial, habla del derecho a la vida y a la supervivencia, dice que es un derecho inherente a la vida, a la supervivencia y al desarrollo que merece especial atención cuando se trata de niños con discapacidad. O sea, hace un documento especial relacionado con la protección de estos niños. Y dice, en muchos países del mundo los niños con discapacidad son objeto de una multitud de prácticas que completa o parcialmente comprometen ese derecho. ¿Y cuál es la propuesta que tiene? No solo describe, sino que hace una propuesta. Dice que debería aumentar la conciencia pública, establecerse una legislación apropiada y aplicando leyes que garanticen el castigo adecuado a las personas que directa o indirectamente violen el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de los niños con discapacidad. Y vemos estos documentos y vemos que también se contradicen después con la práctica o cómo financian los estudios de investigación. En la Argentina, que tenemos una ley de discapacidad, que es del año 1997, tiene un artículo especial de prestaciones preventivas y dice que la madre y el niño tienen garantizados desde el momento de la concepción todos los controles. Y que si existen factores de riesgo, hay que extremar los esfuerzos en relación con los controles, la asistencia, los tratamientos y los exámenes complementarios necesarios. Y a su vez aclara que si se detecta patología discapacitante en la madre o en el feto, hay que hacer todos los tratamientos durante el embarazo o en el recién nacido para evitar la discapacidad o compensar. O sea, contempla ya nuestra legislación el desarrollo, la protección y los tratamientos necesarios para los niños con discapacidad. Pero ¿cómo se ve esto? ¿Por qué tenemos posiciones tan diversas? Las posiciones tan diversas se asocian en la forma en la que decíamos antes, cómo se valora la vida de las personas antes de nacer. Y hay tres maneras de valorarla. Una visión ontológica que dice que el estatuto moral del feto deviene de su estatuto ontológico, su dignidad es inherente, es propia, no se adquiere, es la misma durante el transcurso de toda su vida, y que eliminar a las personas es moralmente ilícito y los estudios prenatales tienen que tener el mismo objetivo que los postnatales. Hay otros que dicen no, el estatuto moral se incrementa a medida que el feto se desarrolla y depende de las posibilidades de terapia o de calidad de vida. Entonces, en algunas circunstancias sí sería posible y sería moralmente lícito eliminar a las personas en la vida prenatal. Y hay otra postura que es la fenomenológica, que depende de lo que hace el feto o la persona, y dice que no es inherente el estatuto moral, que lo único que hay que respetar es la autonomía y la privacidad de los padres, y que lo que es inmoral es no respetar eso respecto de la vida del niño por nacer.
Estas tres perspectivas se asocian también con la perspectiva que tenemos de la discapacidad. Hoy hay varias teorías, varios modelos para explicar la discapacidad, que son el modelo médico, el social, el fenomenológico, el del bienestar y de las capacidades. Definen de manera distinta la discapacidad, orientan de manera distinta la percepción de ese modelo, y la obligación moral respecto a las personas con discapacidad es distinta según cada modelo. Yo voy a presentar dos por un tema de tiempo, que son los modelos que más importancia tienen, que son el modelo médico y el modelo social. El modelo médico define a la discapacidad como una desviación del promedio normal del funcionamiento físico o social. O sea, la ven como un dato estadístico. Es algo intrínsecamente malo porque afecta la calidad de vida de las personas y tiene una descripción negativa para la persona y se valora su vida como en desventaja con respecto a los demás. Son esas concepciones que dicen son vidas que no valen la pena ser vividas. ¿Y hacia dónde orientan digamos, cómo es su orientación respecto con las personas con discapacidad? Hablan de un tratamiento médico en forma individual, que pueden recibir un apoyo extra respecto a otras personas, y considera el uso de las tecnologías reproductivas para evitar que una persona con estas enfermedades llegue a la existencia. O sea, claramente lo ve este modelo como que es una carga para las personas. Y la obligación moral es asistir a la persona con discapacidad para normalizarla. No para permitir que se adapte con sus capacidades, sino tratar de normalizar, que sean lo más parecidas a lo normal posible, o si no, aislarlas en determinados grupos o en determinadas situaciones o no integrarlas. El modelo social no niega que existen las dificultades, pero dice que es incorrecto decir que existe algo intrínsecamente negativo en la discapacidad. No realiza un juicio de valor basado en una desviación estadística, o sea, no lo ve como un problema racional que haya que analizar, y orienta hacia el reclamo de que la sociedad ha fallado en adecuarse a las realidades de cada persona en forma individual según sus capacidades. La obligación moral en este momento es de la sociedad de reconocer que la dificultad no es mala en sí misma, que hay que encontrarse con las necesidades individuales de cada uno y modificar las condiciones ambientales para que la persona se pueda desarrollar con las capacidades que tiene. Y después hablamos del tema de prevención, entonces el último tema que toco hoy. Tenemos distintas maneras de prevenir, sobre todo a nivel de las enfermedades genéticas, la prevención primaria, que es evitar la ocurrencia de las enfermedades, y tenemos estrategias como la del ácido fólico, la de tratar de que los partos sean en edades más tempranas, tratar de evitar los factores ambientales. La secundaria, que es cuando ya está la patología, evitar las manifestaciones clínicas. Y la terciaria, tratar de reducir los efectos de la enfermedad ya diagnosticada, sobre todo el tema de las secuelas. Pero si nosotros vemos el diagnóstico de preimplantación y el diagnóstico prenatal como una prevención primaria, en ese caso lo que se recomienda es no transferir los embriones con patología o terminar en forma voluntaria los embarazos. Acá vemos que prevalece el modelo médico, porque hay un vínculo muy estrecho entre el diagnóstico genético y la discapacidad de la persona. La discapacidad se interpreta como una tragedia familiar, individual y como una catástrofe a nivel social. El niño por nacer no se considera persona y se sostiene en las libertades de elecciones reproductivas de los padres. Acá no se evita la ocurrencia de la enfermedad, sino que se evita el nacimiento del niño que tiene una enfermedad que puede producir discapacidad. ¿Cuáles son los riesgos de sostener este modelo? Que se desplaza del centro del diagnóstico prenatal al niño por nacer y se centra solo en los padres, no incluye otros modelos para poder interpretar la discapacidad y no se buscan estrategias que faciliten la integración de las personas con enfermedades que pueden producir discapacidad. Acá se disminuye la importancia y la motivación de los investigadores hacia el tratamiento y hacia la curación de las personas con desórdenes genéticos, ya sea en útero o postnatal, porque la solución está dada en la eliminación de esas personas. ¿Cuáles son las críticas que hacemos a esta perspectiva? Decimos que no mejora la situación médico-social de las personas con discapacidad hoy o en el futuro, que una característica única del niño, que puede ser una variante de la información genética, una base o un cromosoma, es lo que define la característica del niño y es lo que genera el rechazo de la sociedad o de la familia hacia ese niño. Refuerza la visión de la que la discapacidad es mal en sí misma, ¿sí? Y que es la discapacidad lo que no permite que la persona se integre en la sociedad, cuando no es la sociedad la que no genera las situaciones para su integración.
Y en este caso la decisión del aborto muchas veces es desinformada, o sea, no se da la información suficiente a los padres, y hay una brecha enorme entre el conocimiento teórico de la enfermedad y el conocimiento de la vida de esas personas con esa enfermedad. De hecho, la mayoría de los genetistas no hacen seguimiento clínico en la Argentina y no conocen cómo es el desarrollo de las personas de la vida en el futuro, cuando son adultos. ¿Qué decimos? Que tenemos que encontrar un camino que nos permita ubicar todos estos diagnósticos prenatales para que honren la dignidad de las personas, que se desarrollen políticas públicas que promuevan el desarrollo científico, la contención y la inclusión de las personas con patologías que producen discapacidad, que exista educación académica y pública acerca de cómo vemos a las personas con discapacidad y que permitan entender la definición del valor que tiene la vida humana en todas las circunstancias. Y es algo que nos involucra a todos, a los pacientes, a las familias, a los médicos, a las organizaciones científicas, gubernamentales y al público en general. Bueno, muchas gracias. El tiempo fue pasando, siempre con una característica que fueron como hilvanando a las distintas promociones, y es el terror que generaba el examen integrador directamente proporcional al amor que, una vez dado, le generaban las personas de ambas profesoras. Ellas han sido de alguna manera la punta de lanza del instituto, en el sentido de que hay que abrir la cabeza y salir de un pensamiento de ciencias duras y abrirse y darse cuenta que la metafísica, que la antropología, que la ética no son reflexiones vanas, sino que por el contrario le dan hondura, profundidad y sirven para fundamento del pensamiento, del razonamiento. Quizás el elogio más grande lo haya hecho una egresada nuestra, que era licenciada en enfermería, una persona muy buena, muy inteligente, muy simple también, y que cuando les pregunté en la primera clase por qué querían hacer bioética, decía: porque me da bronca, y me decía así con la mano, me da bronca, yo sé que lo que tengo para decir tengo razón, pero no tengo cómo argumentarle a los médicos que tengo razón. Y cuando egresó nos dijo: mire, padre, gracias a mi paso por el instituto y como las doctoras Donadía y Lucas me abrieron la cabeza y el corazón, ahora los médicos me temen a mí, porque son ellos los que tienen que forzarse por contraargumentar lo que les estoy proponiendo. Esto va más allá de la docencia, es una vocación y es una pasión. Y yo creo que lo que más nos atrae de ambas profesoras es la pasión que tienen por la verdad y por el bien. Así que por haber formado tantas generaciones de bioeticistas y haberlo hecho con tanta pasión y con tanto entusiasmo, por habernos hecho amar la bioética y entenderla de otra manera, les queremos, ahora que ellas ya van a dejar las cátedras, queremos darles un pequeño homenaje y un reconocimiento.
expresa debidamente. Es el mismo lenguaje. Mire, profesora, me dijo un colombiano, yo cuando lo escuché a usted empecé a dudar si sabía español. Bueno, no obstante, creo que al final, como diría mi hijo el chacarero, los mismos romanos, y nos han mostrado tanto cariño y gratitud que lo volveríamos a hacer de nuevo, pero ya no nos dejan, pero lo volveríamos a hacer de nuevo. ¿Cierto, María? Sí, seguramente. O sea, también agradezco mucho la presencia de ustedes, este reconocimiento que en realidad surge de parte del instituto y al que se han asociado ustedes ahora, porque sí, lo mismo, la misma experiencia de la doctora Donadío tenía yo cuando les decía los primeros días de clase, no se asusten, esto es un lenguaje que ahora les parece chino básico, cuando terminen y den el examen integrador, ahí van a sentirse que realmente han hecho un cierre, un cambio, un clic. Y todos lo han hecho, o sea, no tenemos casos de gente que ha venido a dar un examen integrador y que ha sido aplazado. De manera que con el tiempo fuimos logrando eso, que ustedes internalicen los conceptos. Muchísimas gracias por esta demostración de cariño, de respeto, y como ambas decimos, no, nosotros seguimos vinculadas a la UCA, o sea, no se preocupen lo que todavía tienen que entregar. Seguiremos corrigiendo esos trabajos. Hay integradores, hay